Sean todos bienvenidos a una nueva conexión eh, con el favor de el Eterno, el Creador del Universo. Iniciamos una nueva clase de nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a compartir un nuevo secreto, que es el número 18 de nuestro curso. ¿Ya? Hoy corresponde a la clase número 19. Esta primera parte, como lo hemos venido haciendo en nuestra temática, esta primera parte corresponde al aspecto literal de las enseñanzas de Rabí Yeshua de Nazaret, y la segunda parte corresponde a los misterios, ¿ya? Hay enseñanzas que se pueden tocar como base, como temática a nivel físico, a nivel literal, pero también hay enseñanzas que se pueden elevar o tienen su revelación espiritual. Entonces sabemos que en el pueblo judío hay la comprensión de la Torá tiene cuatro caras, o sea, cuatro formas de percibir la Torá, cuatro niveles de comprender la Torá. Entonces, realmente a nivel literal, cuando hablamos de historias, las historias a veces eh, no tienen como mucha entretención eh, o mucho sentido contar historias. A excepción, lo que sí tiene sentido a nivel literal es cuando se habla de los preceptos de la Torá, cuando se habla de los mandamientos. Los mandamientos, los preceptos, como decimos en hebreo, los misbot, tienen sentido a nivel literal y también tienen sentido a nivel espiritual. ¿Ya? Entonces, la Torá tiene un nivel físico y un nivel espiritual, pero a nivel físico está relacionado con las acciones de las personas. No tanto la historia. Las historias son metáforas. Las historias que vemos en la Biblia son metáforas que ocultan misterios del reino divino, del reino espiritual, del mundo espiritual. Entonces, bien decíamos ayer y también en otras clases pasadas, Rabbi Yeshua, a algunos le hablaban parábolas, pero a otros les revelaban los misterios del reino de los cielos. A otros les revelaba la Kabbalah, ¿ok? Que es la palabra actual que el pueblo judío usa para hacer referencia a todos esos misterios de la Torá o a esos misterios que vienen del mundo espiritual. Entonces, la clase antepasada y la pasada estuvimos hablando acerca de lo que es el matrimonio y posteriormente en la clase de ayer vimos lo que es el divorcio. Todo eso es legislación judía. En la clase de hoy vamos a tocar cómo Rabbi Yeshua eh, va a traer a la mesa un precepto, otro precepto de la Torá, como hemos venido diciendo, cada vez que Rabbi Yeshua dice, así como fue dicho, así como está escrito, hace alusión a qué cosa, dónde fue dicho, dónde fue escrito, pues los, los antepasados, es decir, eh, los que estuvieron en el monte Sinaí, recibiendo los preceptos del reino del cielo. Entonces, eh, los cabalistas lo que hacen es mirar la Torá desde una dimensión muy profunda. Los cabalistas lo que hacen es mirar la Torá desde un punto de vista espiritual. Entonces, el cabalista cuando lee la Torá, por supuesto que lo hace en hebreo,
conoce los secretos de las letras hebreas, conoce los secretos y los misterios de la numerología hebrea, incluso hasta los tamaños de las letras que aparecen en el rollo de la Torá. Es decir, que todo lo que están en esos papiros, todo lo que están en esos rollos, en esos pergaminos, ocultan grandes secretos, ¿sí? De hecho, el escriba, como así se traduce, escriba en hebreo se dice sofer, y sofer también nos habla de contar, bien, viene también de sapir, de contador. O sea, incluso el escriba sabía cuántas letras tenía que tener una Torá en cada párrafo. Imagínate si el escriba a nivel literal plasmaba estas letras. Imagínate los cabalistas. Cuando estudiaba la dimensión espiritual, el cabalista sabía que un trazo de la Torá tenía un secreto, que la letra más pequeña de la Torá ocultaba un misterio, ocultaba un secreto. Por eso que Rabbi Yeshua dice que a la Torá no se le puede quitar ni una coma ni una tilde. ¿Por qué? Porque ya sea una coma o una tilde, estoy hablando en español, pero en hebreo significan otras cosas, eh, no se le puede quitar de la Torá porque es la revelación divina. Entonces, desde Moisés hasta nuestros días ha venido un conocimiento siendo transmitido de generación a generación. Todos estos misterios, todos estos secretos, lo que en el Nuevo Testamento se conoce como los misterios del reino de los cielos, o en el lenguaje de Pablo, que cada vez que escribe a las comunidades dice, habla de misterios. Nosotros hablamos en sabiduría misterio. Entonces, todos esos misterios, o en hebreo como llamamos sodot, o secretos, eh, pertenecen al ámbito espiritual de la Torah. Me gusta siempre empezar con una introducción para poner firmeza inmediatamente para dónde vamos y siempre afirmar la clase en estos tipos de conceptos. Entonces, vamos a ver esta temática de hoy a nivel literal, pero es necesario que también veamos el lado espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un precepto, no de una historia. Si hablamos de una historia, no tiene mucho sentido a nivel literal. Pero estamos hablando de un precepto, estamos hablando de, de acciones que divinamente fueron ordenadas para el ser humano, ¿ya? Que por supuesto que estas acciones están de acorde a las leyes de causa y efecto que rigen nuestro universo. Vamos, vamos al texto. Dice el texto de Mateo, capítulo 5, verso 33 al 37. Vamos a leer el texto literal. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Bien, aquí tenemos en la mesa el texto de hoy. Analizar. Como le dije ayer, cuando usamos los análisis, estamos echando a andar el hemisferio izquierdo del cerebro, la parte analítica, lo que llamamos en Kabbalah Binah. Bien, voy a recalcar nuevamente, además
habéis oído que fue dicho a los antiguos. Esa parte es bien interesante, ¿ya? En el contexto de esta oración, cuando se habla de los antiguos, se puede hablar de los ancianos o los de la antigüedad, ¿ya? Y cuando hablamos de los ancianos o los de la antigüedad o los antiguos, mencionados aquí en este texto, hace referencia a los hijos de Israel en el monte Sinaí, ya que el mandato, cuando dice, habéis oído que fue dicho, o sea, lo que fue dicho fue lo que salió de la boca de Dios a los hijos de Israel en el monte Sinaí. Es decir, que todo lo que nosotros hemos venido hablando estas últimas clases son cosas que se dijeron de la boca de Dios. Fue dicho a los antiguos, fue dicho a los ancianos, fue dicho a los patriarcas. En el monte Sinaí no perjurarás. Así como dijimos en las clases anteriores, como también fue dicho por la boca de Dios en el monte Sinaí, no matarás. ¿Ya? Entonces, ahora vemos otro precepto que tiene que ver con el juramento. Entonces, Rabí Yeshua dice, no perjurarás, sino cumplirás el Señor tus juramentos. Eso es lo que Rabí Yeshua dice que fue dicho. Y ahí ya luego vamos a ver en qué parte fue dicho. Pero yo os digo, ¿ok? Es decir, aquí el Rabí Yeshua va a dar la explicación de este precepto. No juráis. Y aquí aparte también va a poner un cerco. Mas yo os digo, no juráis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos acá. Pero abajo, en el verso 37, Rabbi Yeshua dice, pero sea vuestro hablar. Ya, sí, y tú no, no. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la Torá, la Torá permite hacer juramentos. ¿Qué es lo que es la Torá? La Torá es la legislación del reino de Dios. La Torá es el sistema legislativo del reino divino. Eh, entonces, las almas que estamos apegados a esta espiritualidad, eh, sabemos y estamos convencidos que, que bajo este precepto el Eterno permite hacer juramentos. De hecho, de hecho, es uno de los requisitos. Era un requisito jurar, de hecho, en la investigación de una mujer adúltera. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un pasaje que está en el libro de los Números, Bamidbar, Números capítulo 5, verso 19, cuando dice, el sacerdote le tomará juramento a la mujer y le dirá, si no se ha acostado contigo, es decir, otro hombre, y si no has cometido adulterio siendo el infiel a tu esposo, entonces nada te pasará si tomas esta agua amarga de maldición. Pues sabemos por la Torá que había instancias donde al hombre le entraba, hablando literalmente, con un espíritu de celo.
un espíritu de celo, de desconfianza, y algo le decía que esa mujer lo estaba engañando. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que bajo esto me imagino que el hombre a lo mejor no podía ni dormir. Tenía que llevar este caso ante el sacerdote. El Cohen, el sacerdote, tenía que hacer pasar por un proceso a la mujer donde lo hacía beber agua amarga, ¿ya? Y la mujer tenía que incluso jurar realmente que no había engañado a su esposo. Entonces, al beber el agua amarga, si la mujer estaba diciendo la verdad, que no había engañado a su esposo, entonces no pasaba nada. Pero si la mujer incluso llegaba a jurar que no había engañado a su esposo, sin embargo lo había hecho, pues el agua amarga se transformaba en maldición para ella. Pero el tema no es ese, el tema es que el tema del juramento incluso era un requisito en la Torá para este tipo de casos, ¿ya? Entonces, pero las palabras de un juramento no son tomadas a la ligeras por el Creador. Cualquier cosa que una persona exprese en juramento debe cumplirse o será culpable por sus propias palabras. De hecho, ahora que nosotros estamos llegando a los días del juicio, es decir, a Rosh Hashanah, estamos en el sexto mes del calendario hebreo, luego viene el séptimo, que es conocido como el mes de Tishri. Es el mes donde, donde se pesan nuestras palabras y las deudas que tenemos con nuestras palabras, los juramentos que hicimos y no cumplimos, las promesas que hicimos y no cumplimos. Según la Kabbalah, con, con la boca nosotros tenemos la capacidad de crear ángeles. Con la boca nosotros creamos ángeles defensores o ángeles acusadores. Entonces, cada vez que tú estás jurando, cada vez que tú estás prometiendo, cada vez que tú estás haciendo una promesa y no la cumples, ese ángel que tú creaste a través de ese juramento, de esa promesa, se te vuelve tu acusador. Y de hecho, en Rosh Hashanah, el día del juicio, o sea, el día de la evaluación de la humanidad, que estamos próximos a llegar a eso, esos mismos ángeles que tú creaste te suben a acusar. Es por eso que existe un sistema en el pueblo judío que se llama la anulación de los votos y las promesas. Y cuando llegamos a esta fecha, nosotros nos paramos delante del trono celestial eh, a través de, incluso ante la corte angelical, la corte divina, para anular nuestras promesas. Hayan sido conscientes que hayan, o incluso hasta nos hayamos olvidado, para que todo eso sea nulo. Entonces, cuán importantes son las palabras, cuán importante es cumplir. A veces pareciera que hasta prometerle un premio a tu hijo o a tu hija y no le cumpliste, tú piensas que eso es como nada. Incluso hasta esos detalles, que tú le hayas ofrecido un dulce, un caramelo a tu hijo y no se lo diste, pesa tanto como que se hayas jurado algo mucho más grande.
porque el tema es la acción. Entonces, las palabras de un juramento no son tomadas a la ligera en el mundo espiritual. Cualquier cosa que un hombre exprese en un juramento debe cumplirse o será culpable por sus propias palabras. ¿Qué dice Levítico, capítulo 5, verso 4? Vaikra, Levítico capítulo 5, verso 4. Dice la Torá, o si alguien jura verbalmente hacer mal o hacer bien a sí mismo, o incluso un juramento relativo al pasado, por ejemplo, juro que hice o no hice tal cosa, y transgrede el juramento, y luego se da cuenta en cualquiera de estos casos, incurre en falta. Eso es lo que dice la Torá. E incluso está escrito en el libro de también de Levítico, capítulo 19, verso 12. No juren en falso por mi nombre, pues así profanas el nombre de Dios, o sea, de tu Elohim, de tu Dios, y luego firma. ¿Cuál es la firma del Creador? Yo Hashem. Yo soy Hashem, yo soy el Eterno. Entonces, la Torah nos lleva a no jurar en falso, menos por el nombre de Dios, profanando así, haciendo Hilul Hashem, profanando el nombre de Dios. El libro de Números, capítulo 30, verso 3 nos dice, cuando un hombre hace una promesa a Hashem, o sea, a Dios, al Creador, o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. Te das cuenta que cuando Rabí Yeshua de Nazaret dice, oíste que fue dicho, cumplirás al Señor tus promesas, aquí está sacando todas esas enseñanzas de Yeshua de Nazaret, las está sacando de la propia Torá, no se la está inventando. Rabí Yeshua no creó una nueva Torá ni vino a quitarla, él vino a enseñarla. Por eso he dicho, por eso también dijo en Mateo capítulo 5, del verso 17 en adelante hasta el 19-20, cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos, aunque sea considerado pequeño, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos decir que Rabí Yeshua vino a quitar la Torá y por otra parte te está diciendo que si tú enseñas estos preceptos, serás llamado grande en el reino de los cielos? ¿No crees que es una contradicción? Entonces estamos hablando de las promesas. Rabbi Yeshua está enseñando acerca de las promesas y el juramento. ¿Ya? Entonces, un hombre debe hacer todo lo que salió de su boca. Acuérdate, imagínate que la propia energía que tú liberaste de tu boca, el propio ángel que tú creaste, que son ángeles temporales, ya no son ángeles permanentes como los que crea Dios. Los ángeles que creamos nosotros son temporales. Pueden durar un poco de tiempo, cumplir una función y luego desintegrarse. Pero te pueden hacerte la vida a cuadritos, como dicen por ahí. Y es tu propio juramento y tu propia promesa. Entonces, si un hombre
Y esto lo dice incluso la Mishnah en el Tratado de Nedarim 1:1. Si un hombre le dice a su prójimo, estoy comprometido contigo, que no como de ti, entonces tiene prohibido por su propio juramento comer comida de esa persona. Imagínate, hasta detalles tan, tal vez tan básicos aparentemente. Entonces, aunque una persona está atada a sus propias palabras, la Mishnah explica que solo los malvados hacen juramentos, pero los justos, los sadiquim, se abstienen de hacer juramentos. Entonces, lo que está enseñando Rabbi Yeshua es llevarte por el camino de los justos. Porque Rabbi Yeshua te está diciendo, no juréis en ninguna manera. Pero él no está violando el mandamiento. Él te está dando un camino mejor para que no tropieces en jurar y no cumplir. Entonces, en apego a lo que dice la Mishnah, ¿ok? La sabiduría de los sabios, una persona está atada a sus propias palabras, pero solo los malvados hacen juramentos, pero los sadikim, los justos, se abstienen de hacerlos. Y esto está en paralelo a las palabras de Rabbi Yeshua. Cualquier cosa más allá de esto, ¿qué cosa dijo Rabbi Yeshua? Del mal procede. Entonces, Yeshua enseñó a no jurar en absoluto, sino a que tú sí seas sí y tú no seas no. Eso es lo que está enseñando. Rabbi Yeshua no te está diciendo, no, Rabbi Yeshua te está diciendo sea un sadik, que sea un hombre, una persona que cumple su palabra. Entonces, siguiendo la misma línea de Rabbi Yeshua, su hermano, que Yeshua, Jesús de Nazaret, tuvo un hermano que se llamaba Jacob Hasadik, el hermano de Yeshua, conocido en la Biblia como Santiago, el apóstol Santiago, enseñó exactamente lo mismo que su rabí, exactamente lo mismo. Y lo vemos en la epístola del apóstol Santiago, Jacob Hasadik, así conocido en hebreo, en su carta capítulo 5 verso 12, Santiago dice, pero sobre todo, hermanos míos, esto lo puedes ver en tu Biblia, no juréis, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto es lo que está diciendo su hermano, Santiago, Jacob. Entonces, si esto no hubiera sido importante, ¿por qué este apóstol, por qué este Sheliach, este apóstol de Rabbi Yeshua, tiene que tocar esta temática, como lo hizo su rabí? ¿Por qué? Porque es muy importante el tema de las palabras, es muy importante el tema de los juramentos. Me dice, para que no caigáis en condenación. Yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu condenación? ¿Dios que va a salir del trono a condenarte? No, eres tú mismo. Eres tú misma la que se condena, eres tú mismo, eres tú misma la que se va a enredar con sus propias palabras. Tus propias palabras te van a acusar. Entonces, el que rompe su juramento
profanó el nombre de Dios, ya sea que lo haya tomado en el nombre de Dios o no. Porque incluso si no juras en el nombre de Dios directamente, Dios también está incluido en el juramento, como razona Yeshua en el texto de Mateo. Entonces es un cortocircuito en el universo no cumplir un juramento o una promesa. De hecho, nuestros sabios, los sabios judíos de bendita memoria, enseñaron a tener cuidado con los juramentos, como está dicho en Tanjuma Baikra. No juréis nada, ni siquiera si es verdad. También enseñaron las características de una persona justa es que su sí es sí y su no es no, como también está en el Tratado de Baba Batra. Bien, esta es la introducción a nivel literal, a nivel legislativa, ¿ok? Precepto en la acción en cuanto a al no jurar en la temática de Rabbi Yeshua, ¿sí? Entonces, él pone en su ejemplo asuntos que son, en otras palabras, sumamente importantes, o sea, es como si fuera al extremo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, o sea, es lo más alto, ni por la tierra, que es lo más bajo, que el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, Jerusalén es la ciudad del Creador, donde reside la Shejinah, donde reside su gloria, o incluso también la ciudad donde debería estar Mashiach, o sea, el rey Mesías, ni por tu cabeza, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, te está poniendo ejemplos, en otras palabras, para que evites andar jurando y prometiendo cosas que no vas a cumplir. Y ahora que estamos próximos a Rosh Hashanah, al día del juicio anual, pues realmente es para meditar todo esto. Bien, con esto terminamos la primera sesión y pasamos a la segunda con el favor del Creador. Vamos a los misterios ahora.